Buenas noches con todos. Buenas noches, maestra. Buenas noches, colegas. Por favor, unos minutitos de espera, sus compañeros. Está bien. Bien, colegas, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión 5. Así, el día de hoy, por favor, voy a necesitar bastante de su participación. Hay ejemplos que necesitan ser analizados para que ustedes también puedan continuar con
el desarrollo de su trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, igual a los que participan está considerada su asistencia, como ustedes saben, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor, voy a esperar la confirmación suya. ¿Se observa la pantalla, por favor? Dice, pero Sí, por doctora. Sí, Perfecto. doctora. Sí, doctora Claudia. Muchas gracias, colega. Iniciemos con esto, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos trabajar el día de hoy algunos métodos de revisión de literatura científica, por supuesto, para redactar los antecedentes, las teorías, los modelos y los enfoques conceptuales que nos van a permitir completar la parte de introducción del trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver el tema de hipótesis, si corresponde o no a nuestro trabajo de investigación. Muy bien. Avancemos entonces, colegas. ¿Qué esperamos para esta semana? ¿Sí? Esperamos que en su avance del proyecto de investigación tengan ustedes alguna parte de literatura sistematizada conforme a los estándares científicos y con potencial publicación académica, ¿sí? En base a los antecedentes leídos, pues la idea es de que puedan terminar la parte de introducción, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos. Entonces, colegas, ¿sí? Eh, Vamos a trabajar la primera parte, que son los métodos de revisión de literatura científica para poder redactar los antecedentes, las teorías, los modelos y los enfoques conceptuales que nos piden que trabajemos también como parte de introducción en nuestro trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procesar los mismos o qué hacer, para qué hacer, etcétera? Entonces, mire, primero, la naturaleza de la revisión de literatura. ¿Para qué hacemos revisión de literatura? ¿Por qué lo hacemos? ¿En base a qué? ¿Cuál es el sustento? Etcétera. Mire, de hecho, ustedes ya han revisado parte de literatura científica para plantear el problema, ¿sí? Se hayan ayudado de alguna herramienta de inteligencia artificial o lo hayan redactado por sí solos, cualquiera es valedero, ¿sí? En función a que nosotros ya hemos planteado el contexto del problema. ¿Para qué volvemos a leer entonces literatura? ¿Sí? Porque a través de este proceso sistemático que ya hemos hecho a partir de la identificación, evaluación y síntesis del conocimiento, la idea fue, en un primer momento, comprender el fenómeno y construir las bases teóricas para nuevas investigaciones. Está genial. Pero ahora, ¿por qué vamos a revisar nuevamente? Porque de hecho lo que queremos ahora es resumir el estado actual de la investigación mediante un proceso riguroso y reproducible, ¿sí? La idea entonces es generar algo de literatura para que nosotros podamos contrastar esa literatura con los resultados de la investigación más adelante. Entonces partimos ahora por hacer una revisión exploratoria, o lo que se conoce como el scoping review, que permite mapear el conocimiento existente e identificar brechas en el campo científico. Ya hemos delimitado el problema, ya hemos formulado las preguntas de investigación y también hemos hecho los objetivos. Perfecto. Ahora, ¿qué nos toca? Contrastar eso que hemos hecho con lo que ya existe. Y de hecho ya tenemos alguna literatura mapeada. Entonces, este tipo de análisis nos va a permitir identificar, mapear y describir de manera amplia la literatura científica sobre el tema en particular, ¿no? Sin centrarse solo en una pregunta, ¿no? Sino más bien, y tampoco en el análisis estadístico profundo, sino más bien buscar algo de amplitud y el mapeo estructural del conocimiento existente. ¿No? De hecho, identificando también los vacíos y las tendencias a los cuales nosotros tenemos que apuntar en nuestra investigación. Entonces, ¿qué comprende la revisión exploratoria? ¿Qué vamos a hacer para esta parte de generación de antecedentes?
Bueno, primero identificamos el tema y las preguntas de investigación. Esas ya están hechas, ¿verdad? Hemos definido claramente qué aspectos del fenómeno queremos explorar y vamos a incluir también áreas amplias y emergentes para ver a dónde nos queremos situar. Listo. Segunda parte, búsqueda sistemática de literatura. Hemos buscado también en bases de datos científicas como Scopus, WOS, PubMed, Cielo, etcétera. Y hemos empezado a detallar si hay algunos artículos o literatura que nos sirve y otra que no nos sirve, en función a los criterios de inclusión y exclusión. Tercero, seleccionamos los estudios. Aquellos artículos que cumplen con los criterios relevantes que estamos buscando, pues van a servir para nosotros y los colocamos en la literatura que estamos revisando. Luego, la extracción de datos. Aquí se registran variables clave, conceptos, teorías, métodos, enfoques o algunos resultados en particular. Y se hace un mapeo temático para ver pues algunos patrones de comportamiento o algunos patrones relevantes que nos van a servir para discutir nuestra investigación. Luego de ello hacemos una sistematización, ¿no? O síntesis, pero no necesariamente analizamos cuantitativamente, sino más bien organizamos la información para mostrar luego tendencias, gaps o vacíos de conocimiento. Algunas relaciones entre los conceptos y las teorías nos van a servir muy bien. Y finalmente hacemos un informe pues, de los resultados y las conclusiones, para resumir lo encontrado y señalar áreas para investigaciones futuras. Esto es ideal para guiar la formulación de la hipótesis o las investigaciones más específicas, ¿no? Y definitivamente ya desarrollar lo que necesitamos en la investigación, ¿no? Con esto ya quedaría claro. Entonces, al costado derecho tienen ustedes un resumen de cómo se debería de hacer toda esta sistematización, ¿no? Ya que tenemos definido el objetivo y la pregunta general, porque ya lo hemos hecho en clases anteriores, entonces vamos a protocolizar criterios y estrategias de búsqueda de información, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos interesa? Si lo queremos ver el tema de manera superficial o estamos adentrándonos a algo muy profundo. Luego seleccionamos los artículos relevantes, extraemos datos, los organizamos, mapeamos y sintetizamos resultados, interpretamos, señalamos vacíos y proponemos algunas futuras líneas de investigación o temas interesantes y reportamos con transparencia usando estándares de calidad. Esa es la idea de hacer una revisión de literatura, ¿no? La función científica de hacer una revisión de literatura, porque siempre la vamos a hacer para completar los antecedentes, el marco teórico, ¿sí? Va a ser siempre que permiten sintetizar evidencia e identificar vacíos para orientarlos a nuevas investigaciones. Y de eso nosotros cogemos la idea en particular y la analizamos para hacer la investigación. Entonces, el proceso metodológico se puede resumir más fácil, ¿no? En la búsqueda, selección, evaluación y síntesis de la información. ¿Cuál es su importancia metodológica? Pues que nos va a permitir la reproducibilidad, o sea, podemos replicar investigaciones anteriores o podemos dar nuevas ideas para que éstas se puedan reproducir más adelante. La calidad científica, porque si está publicado es obvio que hay algo allí por reproducir, hay algo por imitar. Y la toma de decisiones, porque en función de la información que encontremos, pues podemos decidir si tomamos o no esa información, si la usamos o no, para discutir más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Nosotros ya hemos definido, ¿sí? Hasta la clase anterior, el objetivo y la pregunta de investigación. Eso ya debería de estar claro. ¿Por qué hemos logrado hacer eso? Porque ya hemos revisado la literatura en un primer paso. Esta misma literatura revisada, ¿sí? Nos puede servir muy bien para trabajar la parte de antecedentes. Si lo hemos identificado bien, nos sirve para volverlo a citar. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo y la pregunta de investigación que ya hemos declarado nosotros, ¿sí? Nos sirve bien para establecer qué se quiere explorar y por qué y formular una pregunta de revisión amplia, más exploratoria que específica, ¿sí? Nos va a servir mucho a nosotros para identificar las futuras, las investigaciones que corresponden para colocarlos en nuestros antecedentes. ¿De acuerdo? Entonces,
ejemplo, ¿cuál es el alcance, características y tendencias de la investigación sobre X factores en los últimos años? ¿No? Eso es una pregunta amplia, sí, pero está enfocada, si se dan cuenta, en las variables que se quieren estudiar. Y la razón de poder generar así una pregunta amplia es que vamos a definir el alcance de búsqueda, vamos a revisar algunas bases específicas y vamos a tomar algunos criterios iniciales para iniciar la búsqueda de nuestros antecedentes. ¿De acuerdo? Algo más. En el paso 2, que se trata de protocolizar la revisión, ¿sí? Vamos a sugerir algunos criterios de inclusión o exclusión en función a lo que nosotros ya hemos delimitado en la pregunta de investigación y en el objetivo. Algunos años, idiomas, tipos de estudio, alguna metodología en particular, etcétera, dependiendo de a dónde nos estemos orientando. Generemos un plan de búsqueda y estrategias con operadores booleanos, por ejemplo, para esa búsqueda, ¿no? Y las bases de datos científicas a consultar también se tienen que definir. Si queremos algo muy experto, vayámonos a las bases de datos también más profundas. Si queremos algo superficial, pues vayamos también a buscar información en bases de datos muy relevantes. ¿De acuerdo? La idea es que podamos establecer con transparencia la metodología y la replicabilidad de lo que vamos a buscar. Luego, en la búsqueda sistemática de literatura, usemos siempre operadores booleanos o términos clave para poder identificar, ¿sí?, los artículos que nosotros necesitamos leer. Realicemos búsquedas en varias bases de datos. No nos quedemos solamente con una, porque al quedarnos con una solo vamos a ver el panorama de esa revista en particular o de esa base de datos. Y no podemos contrastar de repente la información. Registremos siempre fechas, términos usados, cantidad de artículos identificados, etc. La idea allí es captar el mayor volumen de literatura relevante posible, con la cual nosotros vamos a poder comparar los resultados más adelante. Los antecedentes, colegas, no son cosa de juego, ¿sí? De hecho, los antecedentes, si no los podemos citar luego en una discusión, pues no tienen sentido de ser antecedentes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Por eso es necesario seleccionar bien aquellos artículos que nos van a servir para nuestro trabajo. Bueno, el paso 4, seleccionar esos estudios. Al seleccionar esos estudios, hagamos un filtrado organizado. Eliminemos los duplicados, se puede cribar títulos y resúmenes según los criterios en particular, y se revisan textos completos para decidir su inclusión final, si lo trabajamos o no lo trabajamos. Y acá hay un tip muy, muy importante, colegas. Muchas veces nos pasamos mucho tiempo leyendo artículos o tratando de resumir artículos que al final no nos sirven, ni como antecedentes, ni como el marco teórico. Entonces, la idea es siempre, ¿sí?, siempre leer primero el título. Si en el título están incluidas palabras clave que nosotros necesitamos para nuestra investigación, genial. Pasemos al resumen. En el resumen, leamos también con atención qué es lo que se hizo y cuál es la conclusión a la que ha llegado ese trabajo. Si es de nuestro interés para poderlo comparar o medir con nuestro trabajo de investigación, perfecto, lo tomamos. Pero si no lo es y el tema se está desviando, por gusto, colegas, vamos a leer la parte de introducción, metodología y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, un tip bueno, ¿sí?, para no perder mucho tiempo, es justamente eso. Primero leer el título, luego leer el resumen. Si hay algo que nos interesa, recién pasamos a la introducción y así sucesivamente con todas las partes del artículo. ¿De acuerdo? No leamos por leer. Entonces, el resultado que se espera de hacer toda esa operación es que encontremos aquellos estudios que realmente, ¿sí?, aporten evidencia relevante para nuestra revisión. Si no, está por gusto, hace bulto, no hay información que se pueda extraer. Y finalmente hagamos la extracción y el charting de datos, ¿no? Extraer estos datos clave del estudio, como el autor, año, país, métodos
y conceptos centrales, ¿no? Los hallazgos que se han obtenido. Y a partir de ello, crear tablas o matrices que permitan visualizar las características de esa literatura, de manera que podamos organizar esa información de forma sistemática, para luego poderla encontrar fácilmente, ir a la fuente principal y poder discutir nuestros resultados. ¿De acuerdo? Si lo tenemos todo en un desorden, les aseguro que va a ser muy difícil encontrar el artículo ideal para poder nosotros hacer la discusión en la segunda parte de nuestro trabajo. Entonces, como paso 6, siempre se sugiere mapear y sintetizar los resultados. Cuando los tengamos organizados, ¿no? Cuando los tengamos organizados, por ejemplo, describiendo las tendencias, los principales conceptos y los temas emergentes, o identificando algunas lagunas o vacíos en la literatura, podemos identificar más rápido de qué se trata el estudio y cómo es que lo podemos comparar. Nos puede servir, ¿sí? Nos puede servir gráficos temáticos, mapas conceptuales o diagramas de tendencia que podemos hacer. Puede servir para organizar la información, ¿no? Y luego hagamos esa interpretación e implicaciones y vacíos. La idea es interpretar qué significa el mapa que hemos encontrado para la disciplina que estamos estudiando, señalar áreas poco exploradas y controversias metodológicas y proponer nuevas preguntas de investigación o líneas futuras basadas en evidencia empírica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hagamos la parte final, que es reportar y las buenas prácticas del reporte, ¿sí? Seguimos las recomendaciones Prisma SCF o las guías actuales para asegurar la claridad en la publicación. Incluíamos un flujograma de selección, ¿no? Un ejemplo del tipo Prisma, para que nosotros podamos obtener esa literatura de mayor rigor, transparencia y utilidad para los demás investigadores. La idea es que nos sigan, la idea es que tal vez nos imiten, ¿no? Que nos copien, pero que por ahí seamos un ejemplo. Una vez habiendo revisado toda la literatura, todo lo que podamos encontrar o que ya consideremos que es suficiente para nuestro estudio, para nuestro trabajo de investigación, podemos redactar los antecedentes. ¿Y qué son estos antecedentes? Pues no son otra cosa que los datos de referencia de otros autores que abordaron algún tema relacionado al nuestro. Relacionado, colegas, no igual, ¿sí? Permite conocer de qué se ha investigado, sobre qué tema y qué falta investigar, por supuesto. Ayuda a estructurar mejor el proyecto. Y un error clásico que se comete acá es buscar básicamente los mismos títulos que estamos planteando, ¿no? Porque eso nos han hecho entender. Entonces, generemos antecedentes, ya, genial. Pero buscamos títulos que se parezcan mucho a los nuestros o que sean iguales. Y eso no lo vamos a encontrar, colegas. De hecho, si encontramos una cosa así, sería que estemos duplicando información. Y no tiene ningún sentido, porque cuando lo coloquemos para el análisis de Turnitin, pues va a salir duplicado, un porcentaje de similitud muy alto. Entonces, para buscar los antecedentes, recuerden que los temas tienen que ser relacionados, tienen que ser iguales, tienen que ser relacionados. ¿Dónde buscamos? Pues en Internet, en repositorios de tesis, revistas científicas, bases de datos o de manera física en las bibliotecas. La información que encontremos, sí, pues nos van a solicitar que sea actualizada porque tenemos que ver las tendencias de investigación, etc. Pero eso no quita que podamos utilizar alguna referencia muy, muy antigua, pero que sea la base, ¿no? Y que el tema todavía tenga prevalencia y por lo tanto se siga investigando. Solo en esos casos se permite que las referencias sean bastante antiguas. Si no, tenemos que buscar algo súper novedoso y súper reciente. ¿De acuerdo? Para generar un antecedente, ¿sí? Para generar un antecedente, nosotros tenemos que buscar un autor particular, identificar el año, la variable, los objetivos, la metodología, el análisis del marco teórico que han hecho, el resultado, las conclusiones y los aportes que ha generado la investigación. Todo eso se tiene que centralizar en la redacción de un párrafo
por cada autor que citemos en los antecedentes. Repito, todo lo que está en la parte derecha se tiene que poder expresar de forma literal y en prosa en un solo párrafo por cada antecedente que coloquemos. Entonces, más o menos este es un mapa, ¿no? Este ejemplo. Se coloca el apellido del autor, el año, ¿no? Y se empieza a describir. En el estudio tal, ¿no? Ahí va el título, tuvo un objetivo, tuvo como objetivo y se describe el objetivo general. Del tipo, nivel, enfoque o método, o se describe el diseño. Se puede describir la población si es relevante, y si no, no. ¿No? Se muestra el tipo o los instrumentos o algo en particular de la metodología que haya utilizado. Luego se describen los resultados y la conclusión, indicando, la investigación concluyó que existe relación o correlación entre tal y cual factor. Y los datos descriptivos principales, ¿no? Afirman que tal y cual pasó. Esa redacción es nuestra, colega, ¿sí? Es nuestra. Si nosotros le pedimos, por ejemplo, a alguna inteligencia artificial que redacte un antecedente, les aseguro que no lo va a hacer con este mapa, ¿sí? Entonces, sería bueno que lo revisemos para ver si cumple con la estructura o no, ¿sí? Pero esto es más o menos la estructura que sí o sí debería de seguir cualquier antecedente. Muy bien. Entonces, si hemos nosotros ya leído literatura y hemos revisado, hemos mapeado, sintetizado, hemos tabulado cuáles son los resultados más importantes, etcétera, estamos también en la capacidad de elaborar el marco teórico. Y este marco teórico incluye los antecedentes que vimos en esta primera parte, algunos conceptos en particular y de importancia, y también algunas teorías. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos esta información o nos respaldamos en las teorías a situaciones nuevas donde se requiere elaborar pues, un modelo teórico. Y debemos de dirigirnos a encontrar soluciones nuevas que engrosen los conocimientos que nosotros también estamos buscando implementar. ¿De acuerdo? Muy bien. El marco teórico. El marco teórico siempre va a ir acompañado, por si acaso, de las dimensiones o parámetros bajo los cuales estamos midiendo nosotros las variables. Para eso ya hemos identificado en los objetivos qué es lo que vamos a estudiar. Los antecedentes que están incluidos en el marco teórico deben poder recabar la información de otras investigaciones que nos sirvan a nosotros para poder comparar. Y este marco teórico tiene que manejar las teorías y modelos para entender pues, y poder explicar las variables que estamos estudiando, ¿no? Tengamos en cuenta esa situación, por favor. Muy bien. Entonces, para la elaboración del marco teórico, colegas, marco teórico, que va a ir considerado también dentro de la introducción de su trabajo de investigación, sigamos estos 9 pasos, ¿sí? 9 pasos ordenados. Primero, seleccionemos bibliografía, como ya se hizo en la primera parte, ¿no? Hasta llegar a un resumen en particular o una tabla en particular. Luego, leamos cuidadosamente esas publicaciones seleccionadas. Agrupemos las fuentes en función a los temas o las variables que se están tratando, para no perderlos, no desviarnos del tema. Luego extraigamos la información relevante según el tema o según las variables. Tengamos en cuenta el orden, por favor, de presentación. ¿Sí? Siempre redactemos el marco teórico en función de los objetivos que nos hemos planteado. Si hay algo que recalcar respecto al primer objetivo, pues será ese el que se desarrolle primero, y luego el segundo, y luego el tercero, y así sucesivamente. ¿Sí? No mezclemos las cosas, no es porque nos parezca más importante a nosotros, ponemos un tema X primero. No, sí, respetemos el orden. Luego se elabora una secuencia por cada tema o variable, y al momento de redactar, sigamos un esquema, ¿no? Un esquema particular. No le pongamos mucho peso a un tema y poco al siguiente. Entonces, si vamos a tratar los temas superficialmente, que todos, ¿sí? los involucrados, los temas involucrados se traten de la misma manera. Y si todos se van a tratar con profundidad, entonces démosle a todos los temas la profundidad necesaria.
Toda información presentada debe ser expuesta y verificada, ¿no? Obviamente se tiene que poder revisar las referencias que uno ha tomado, ¿sí? Y finalmente pautemos la búsqueda pues con preguntas, ¿no? Para ver dónde podemos encontrar esta información. Entonces, muy bien. Esta es la estructura, ¿sí? Que podemos seguir luego de haber revisado y comprendido, pues obviamente, el marco teórico, ¿no? Se puede identificar las dimensiones y en base a esto se pueden redactar también las específicas. La pregunta general siempre ve relacionada con la hipótesis general y con el objetivo general. Igual las preguntas específicas. Y lo importante es mantener, como les dije, el orden, de manera que se entienda, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo que queremos, que estamos persiguiendo y qué se supone esperamos en la hipótesis? Si mantenemos ese orden en particular, colegas, les aseguro que la investigación se puede redactar en la parte de resultados de manera sencilla. Por eso esta planificación es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veamos. De una variable o de un tema en particular que tengamos, ¿sí? Una variable o un tema en el orden de los objetivos, por ejemplo, se puede redactar sus antecedentes. ¿Cómo? En manera de prosa, empezando por los antecedentes internacionales, luego los nacionales y si quepa, los locales. Luego se puede explorar una teoría primigenia, ¿no? También se redacta en prosa aquellas teorías primigenias que fundamentan las variables o el tema, pues, ¿no? Con sus respectivos autores, por supuesto. Luego se puede definir las variables y sus dimensiones. Podemos empezar a crear algunos conceptos. Igual los redactamos en prosa, algunas definiciones, conceptos de variables, definición de las dimensiones, etc. No muy extenso, ¿sí? Lo suficiente como para ser entendido, nada más. Y esta redacción siempre va a ser en manera de prosa, seguido entre párrafos, ¿sí? En subtítulos, etcétera, ¿no? Y se tiene que aplicar el estilo APA en su redacción, ¿no? En su séptima edición. ¿Por qué APA? Me pueden reclamar mucho si me van a decir, pero APA se utiliza más para psicología. El APA bueno, el estilo APA se orienta bien a la mayoría de las carreras. Y como estamos ahora en un programa de maestría, pues como se adapta bien, es el que se usa, ¿de acuerdo? Y es el que pide la universidad que se use. Así que hagámosle caso, ¿de acuerdo? Entonces, todo este esquema, en la primera parte, colegas, para procurar redactar antecedentes y marco teórico, ¿no? Antes de pasar para trabajar las hipótesis, ¿sí? Vamos a hacer 3 preguntas de autoevaluación para ver si se entendió o no lo que se dijo, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué son los antecedentes, colegas? ¿Cuál de las 3 alternativas es correcta? La La primera A. Perfecto. Sí, se trata de síntesis de investigaciones previas relacionadas con el tema de estudio. Voy a recalcar la palabra relacionadas, colegas, ¿sí? Recalquemos eso porque muchas veces colocamos, y les aseguro que podemos fallar en el intento, ¿no? Colocamos investigaciones que no tienen nada que ver con nuestro tema. Y después es difícil colocarlas para la parte de discusión. Recordemos siempre que un antecedente que vayamos a colocar, sí o sí, tiene que ser usado para la discusión más adelante. Segunda pregunta. ¿Cuál es la función principal de un antecedente en la investigación? La B, Miss. La B. La B, mis. Perfecto. Sí, colegas, es la B, pero también tengan en consideración que los antecedentes sirven también para elaborar el marco metodológico del estudio, porque podemos tener alguna investigación en particular de la cual estemos cogiendo la metodología y la estemos replicando, ¿sí? No solo es delimitar y comprender mejor el problema de investigación, no solo, ¿sí? Puede servir también para el marco metodológico, puede.
Muy bien, tercera y última pregunta. ¿Qué caracteriza el marco teórico de una investigación? La B. La segunda, Magister. La La segunda B. es el La desarrollo organizado y segunda. sistemático de la revisión bibliográfica. Perfecto. Sí, ese es el marco teórico. Voy a recalcar igual acá la palabra organizado. ¿Sí? Desarrollo organizado. Ya les dije que no es porque a nosotros nos parezca un tema más importante, lo ponemos primero. No se trabaja así, ¿sí? Veamos esa organización en función de los objetivos que ya nos hemos propuesto. Y empecemos a desarrollar este marco teórico igual en ese orden. Primero para el primer objetivo, luego para el segundo, luego para el tercero y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Creo que se entendió perfecto entonces esta parte. Muy bien. Si se entendió la parte de antecedentes y marco teórico, estaríamos en la capacidad entonces de poder generar nuestras hipótesis. ¿Sí? Las hipótesis van a ser sencillas, súper sencillas en función de que hayamos también definido bien los objetivos de investigación. Si los objetivos no están bien definidos, las hipótesis también corren el riesgo de estar mal formuladas. ¿Cómo así? Fíjense que la hipótesis es una proposición que establece relaciones entre variables. Relaciones. Pero por sobre todo puede ser comprobada empíricamente. Las funciones de la hipótesis, bueno, son guía el diseño de investigación o el diseño metodológico, orienta la recolección de datos y permite, por supuesto, la contrastación. Tres funciones principales. ¿De dónde vamos a sacar nosotros las hipótesis? Pues de la literatura que hemos leído, ya que lo hemos estructurado, ya que hemos hecho un resumen, ya que tenemos los resultados, ¿verdad? Entonces podríamos atrevernos a generar una afirmación o una negación que nos va a servir como hipótesis respecto al tema que estemos estudiando. Entonces, por ahí, la revisión de literatura sigue siendo muy importante. Hay una relación respecto a lo que es hipótesis y la revisión, ¿no? Ya que las hipótesis surgen de aquellos antecedentes que hemos generado, surge de la teoría y surge de las brechas científicas, nos van a permitir identificar esos vacíos para orientar estas investigaciones nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que podemos trabajar con las hipótesis? Depende. ¿Queremos describir en nuestro trabajo? Usaremos hipótesis descriptivas. ¿Queremos relacionar o correlacionar algunas variables? Pues podemos utilizar hipótesis correlacionales. ¿Queremos describir o definir la causa de un problema o de otra o de una variable respecto a la otra? Utilicemos hipótesis causales. Y las últimas, que son las nulas y las alternativas, dejémoslo para la parte estadística o para la parte del procesamiento de datos. ¿Sí? Entonces, estos tipos nos van a permitir a nosotros generar la hipótesis que corresponde al trabajo. ¿De quién depende? Enteramente de nosotros. ¿De acuerdo? Consideremos solamente que la hipótesis tiene que ser verificable, medible, clara y basada, por supuesto, en teoría. Muy bien. La evidencia científica va a requerir métodos reproducibles y que sean controlados. ¿Sí? No están allí por gusto. Y toda hipótesis, repito, toda hipótesis tiene que incluir pues las variables, tanto la independiente como la dependiente. Tiene que incluir también alguna población o contexto, sino sobre qué se hace el estudio. La dirección del efecto, ¿no? Es que aplica, claro. Puede ser positiva, negativa o simplemente una relación, ¿no? Y la base teórica, que es el respaldo pues, conceptual del cual nosotros hemos extraído esa información o esa idea. ¿No? Muy bien. Entonces veamos, vamos a ver ejemplos y ahora sí quisiera que participen, por favor. Entonces en estos ejemplos vamos a analizar si están bien, si están mal,
¿no? ¿O qué le podríamos cambiar? O definitivamente podríamos cambiarlo drásticamente, ¿de acuerdo? Fíjense, si nosotros tenemos, ¿sí? Estamos planteando una investigación correlacional, que significa, ¿no? Determinar las variables o la relación entre las variables, sin que nosotros lo manipulemos directamente, porque eso si no ya sería experimental, ¿sí? Estamos buscando una investigación, estamos haciendo una investigación correlacional, ¿sí? Relación entre dos variables. Y por ejemplo, la variable independiente es estilo de liderazgo transformacional y la variable dependiente es la calidad de vida laboral. En un contexto, ¿no? Ahí está la población, trabajadores del hospital X, ¿verdad? Se puede generar una hipótesis de esta naturaleza. El estilo de liderazgo transformacional se asocia positivamente con la calidad de vida laboral de los trabajadores del hospital. ¿Sí? ¿Qué estoy relacionando? Estoy relacionando la variable independiente con la variable dependiente en el mismo contexto y lo estoy colocando en la hipótesis. Entonces, si estoy buscando yo una relación entre las variables, ¿este tipo de hipótesis está bien propuesta o podríamos proponer alguna mejor, alguna más corta u otra más larga u otro estilo de redactar la hipótesis con esas dos variables si es que estoy buscando la relación entre las dos? ¿Qué opinan, colegas? ¿Aló, colegas? No me digan que Magíster, están escuchando. bueno, Dígame. como es en un ámbito correlacional, eh, otra alternativa quizás sería cambiar solo ese conector que tienen, ¿no? Porque ellos tienen un conector que necesariamente es, bueno, está escrito ahí que dice se asocia positivamente. Entonces quizás lo podemos cambiar como una influencia, ¿no? Que quedaría, por ejemplo, como el liderazgo transformacional influye positivamente en la calidad de vida laboral de los trabajadores de dicho hospital, ¿no? Claro, es correcto, colegas, su opinión es correcta, ¿no? Se asocia, influye, es correcto. ¿Alguien más? ¿Y qué les parecería, colegas, si, como dice el colega, podríamos colocar, ¿no? El estilo de liderazgo transformacional influye positivamente. Y si yo coloco influye negativamente, Doctora, ¿sería una correcto? consulta. Sí, dígame, Justo, dígame. justo se le iba a consultar. He visto que algunos casos plantean dos hipótesis, una hipótesis afirmativa y una negativa. Y al final, ya con los resultados, ven cuál afirman, ¿no? Entonces, más o menos se relacionaría con lo que usted está mencionando. No necesariamente, porque yo le sugeriría que es afirmativa o negativa. Básicamente son las hipótesis nula y alterna cuando se trabaja la parte estadística, o sea, el análisis de datos, que son un tanto diferentes, son diferentes, porque estas hipótesis nos van a permitir afirmar o negar lo que se está probando con datos, pero no se trata de las hipótesis de investigación. Cuando planteamos las hipótesis de investigación, no les sugiero, colegas, para nada que pongan una afirmativa y una negativa. Y estas hipótesis, las primeras, se trabajan justo para la investigación. Para la parte estadística, sí les voy a mostrar ahorita cómo se hace, sí, claro que sí, pero no les sugiero que lo coloquen. No les sugiero, acá solamente una. Por eso les decía, con el ejemplo del colega, me dice ya, no le pongamos se asocia, le ponemos influye. Pero esa influencia puede ser positiva o puede ser negativa o puede ser neutra, ¿no? Entonces podría colocar, ¿no? Influye positivamente o influye negativamente,
¿no? O se asocia positivamente o se asocia negativamente. Bueno, podría cambiar varias cosas allí, pero la idea es de que vea la relación o analice esa relación entre las variables. Eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué pasa en un segundo ejemplo, colegas? Pasa que si tuviese yo una investigación causal comparativa, ¿no? Buscando causa y efecto, o buscando comparar grupos, por ejemplo, y tengo de variables, ¿no? Capacitación en gestión del talento humano, y como variable dependiente el desempeño laboral. ¿En qué contexto? Bueno, en el personal de la municipalidad, etc. Entonces, si yo estoy buscando una causa o estoy buscando comparar grupos, fíjense cómo cambia una hipótesis. ¿No? Puedo decir, los trabajadores que reciben capacitación en gestión del talento humano presentan un desempeño laboral significativamente mayor a los que no la reciben. Allí estoy comparando grupos, un grupo que recibe capacitación y otro que no recibe. ¿Estoy incluyendo las dos variables? Sí, la independiente y la dependiente, ¿no? Hasta ahí está bien, colegas, pero podría mejorar esta hipótesis, podría cambiarla. ¿Qué podría ser? Doctora, buenas noches. Yo creo que en esa hipótesis debería agregar lo que es la población. Sería, por ejemplo, los trabajadores del personal de la Municipalidad de Comas reciben capacitación en gestión de talento humano, presentan un nivel de desempeño laboral significativamente mayor al de los que no la reciben, ¿no? Bien, colega. Si le agrego yo ahí la población, ¿influiría en la percepción de la hipótesis o se sobreentendería? No influye. Está sobreentendido ya que la causa-efecto. Es la percepción, ¿se dan cuenta? Para la última colega me dicen no influye, para el primer colega es muy importante. Entonces, ¿de qué va a depender que yo coloque o no coloque, por ejemplo, la población? Igualmente, de cada uno, colegas, cómo lo quieran plantear. Si le quieren dar énfasis o no a la población. O si ustedes piensan que ya está sobreentendido, no es necesario quizás. Pero ese no es el punto, ¿sí? El punto es si está bien redactada la hipótesis. O sea, si allí realmente estoy buscando, ¿sí?, una relación causal y estoy comparando. O sea, de que estoy comparando grupos, ahí está claro, sí se comparan los grupos. Pero realmente estoy buscando una causa-efecto allí. Doctora, yo creo que sí, porque bueno, hay una comparación entre aquellos trabajadores que reciben y no reciben dicha capacitación, ¿no? El desempeño que presenta cada grupo de trabajadores en una cierta población que es la Municipalidad Distrital de... Ya, colega, perfecto. ¿Y qué pasaría si yo les propongo otra hipótesis? Y digo, ¿no? Los trabajadores que reciben capacitación en gestión del talento humano presentan un mejor desempeño laboral o un desempeño laboral significativamente alto. Nada más. Y ahí me quedo con la hipótesis. ¿Sería lo mismo o es diferente? Magíster ya no sería comparativa, porque se está definiendo en un solo grupo nada más, ya no está comparando con algún otro. Exacto. Ya no estoy comparando. Muy bien, gracias, colega. No estoy comparando, pero sí estoy viendo una causa y un efecto. ¿Sí o no? Estoy viendo que si los trabajadores reciben capacitación, yo supongo que van a tener un desempeño más alto. Claro, no lo estoy comparando con otro grupo, eso sí, pero estoy suponiendo que así va a ser. Entonces, sí estoy buscando una causa y un efecto. Y en ese caso también se puede proponer la hipótesis de esa manera, colega. ¿Sí? Depende de la investigación. Depende otra vez de cómo estén enfocando su investigación. No hay una sola manera de hacerlo, colegas.
no, ¿sí? Y ustedes le dan la orientación. Ustedes le dan la orientación. Veamos un ejemplo más, para que vean, para que analicemos, perdón. Si yo tengo una investigación experimental, ¿sí? Y esta, a diferencia de la correlacional, la experimental significa que nosotros estamos manejando por lo menos la variable independiente, ¿no? Estamos manejando por lo menos ella y queremos ver qué resulta, ¿no? En la variable dependiente. Entonces, si nosotros estamos manejando o manipulando, ¿sí? Veamos, tengo como variable independiente introducción de un programa de clima organizacional positivo, ¿ya? Y la variable dependiente es la productividad administrativa. Vale decir, ¿no? Entendamos en la experimental, ¿sí? En la investigación experimental, que yo sí o sí voy a generar un programa de clima organizacional. Lo voy a introducir, lo voy a ejecutar. Y quiero ver el resultado, si hay productividad administrativa o no. ¿Dónde? Bueno, en la Dirección de Economía y Finanzas. Ahí está. Puedo proponer como hipótesis y digo, la implementación de un programa de mejora de clima organizacional aumenta significativamente la productividad administrativa en comparación con el grupo que no recibe la intervención. ¿Está bien así o hay otra sugerencia? Tiene un tono comparativo, Magíster. Claro, tiene un tono comparativo, sí tiene razón. Se parece más a la anterior, ¿verdad? Al ejemplo anterior. ¿Cómo lo podría mejorar? ¿O cómo lo podría replantear? Sería algo así como la introducción de un programa de clima organizacional positivo produce un incremento significativo en la productividad administrativa del personal de la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú. Listo. Excelente, colega. Ya no le pongo en comparación con, porque fíjense que en el experimental a mí no me obligan a comparar. Simplemente quiero ver el resultado de ese grupo con el que estoy trabajando. Y ese grupo se supone que tiene que recibir esa capacitación que estoy planteando y quiero ver el resultado, ¿no? Si produce o no produce. Tal como el colega lo ha planteado, sí puede servir. Así como está planteado acá en el ejemplo, también puede servir. Otra vez, ¿de qué va a depender, colega? Va a depender de cómo quiero presentar yo los resultados más adelante. Si quiero compararlo con otra población, si no quiero compararlo y solamente quiero dar la explicación específica de qué pasó con ese grupo, si quiero analizar eso solo, depende de eso, colega. Depende de ustedes, ¿no? Cómo plantean sus hipótesis. Otro, otro ejemplo. Si yo tengo una investigación descriptiva, vuelvo a repetir, descriptiva, con relaciones, el objetivo es medir la intensidad y la dirección de la relación entre las variables. Intensidad, ojo, ¿ah? Entonces, si yo tengo como ejemplo, como variable independiente, la satisfacción laboral y como la variable dependiente, la motivación intrínseca, en empleados de empresas privadas, puedo plantear una hipótesis como esta. Existe una relación positiva, significativa, entre la satisfacción laboral y la motivación intrínseca de los empleados. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Las variables están bien ubicadas? ¿Se relacionan? ¿No se relacionan? ¿Qué me pueden decir de esa hipótesis? Magíster, bueno, parece que tuviese un tono más correlacional, ¿no? Claro, claro, parece que tuviese así un tono más correlacional, pero fíjense que es
descriptiva con relaciones. O sea, sí, estoy relacionando las variables. Pero acá quiero describir, no solo quiero comparar. Quiero describir tal vez los factores, quiero describir varias cosas, ¿no? Puede ser una descripción de si la relación positiva es en un nivel alto, un nivel bajo, nivel medio. Exacto, exacto. Fíjense que a eso se orienta esa hipótesis, ¿no? Tal vez a describir un nivel. Y si yo cambiara las variables y si pongo como variable independiente la motivación intrínseca y como dependiente la satisfacción laboral, ¿sería correcto? Podría ser que sí, porque es correlacional. Ya, puede que usted tenga razón, colega. Igual se van a relacionar. Sí, es correcto lo que me dice. Pero veamos, ¿sí? Analicemos igual acá qué variable depende de qué. Si la satisfacción laboral depende de la motivación intrínseca o la motivación intrínseca depende de la satisfacción laboral. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Si voy por el tema psicológico, por lo menos, colegas, esto debería de ser al revés. Porque yo me voy a sentir satisfecha en mi centro de trabajo en función de la motivación inicial que tenga, ¿no? Motivación intrínseca, ¿no? Si quiero trabajar, porque quiero trabajar, el crecimiento laboral, etcétera. Pero es mi motivación personal, es la motivación de dentro. Si me siento bien con esa motivación, pues la satisfacción laboral va a ser buena. Si lo quiero ver desde el punto psicológico. Pero ¿qué pasa si lo quiero ver desde el punto económico? ¿No? Voy a tener, bueno, tengo satisfacción laboral, tengo en estos momentos un buen salario, no sé, reconocimiento, etcétera. Eso influirá en mi motivación intrínseca para seguir trabajando, para seguir mejorando. Les aseguro que sí. Entonces, fíjense que acá ya hay otra connotación, ¿no? Entonces, las variables que nosotros estemos analizando, ¿sí? Pueden migrar a ser dependientes o independientes en función del enfoque que le estemos dando a la investigación. No siempre se trata de seguir un ejemplo tal cual como está en un libro, sino de analizar lo que realmente estamos buscando en nuestra propia investigación. Solo tengamos en cuenta estas claves, colegas, ¿no? Definamos siempre cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la dependiente. Y mantengamos ese orden en particular para la investigación. Definamos cómo se van a medir y cuál va a ser la respuesta. Si no lo definimos, vamos a creer que ambas son iguales y no es así. No es así. Indiquemos siempre el contexto de la población, señalemos la dirección que se espera, si es positiva, negativa, neutral, etcétera. Sustentemos con referencias teóricas y consideremos que si queremos publicar la investigación que vamos a realizar, aspiremos siempre a publicar en una revista en el cuartil 1. Agreguemos siempre la significancia esperada, o sea, el análisis estadístico y los instrumentos validados. Solo así tendríamos la aspiración de poder publicar. Si no, no lo vamos a hacer, colega. Depende de la rigurosidad, va a depender de qué es lo que queremos hacer con nuestra investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Avancemos. Les decía hace rato, ¿no? Existe otro tipo de, no otro tipo, existe un tipo de hipótesis, que es la hipótesis nula y alterna, que es sobre lo que me estaba preguntando la colega. Ambas son contrarias, porque si una afirma, la otra niega, y si la primera niega, la otra va a afirmar.
¿sí? Estas hipótesis se utilizan más en el ámbito estadístico, ¿sí? No se presentan como en los ejemplos anteriores, ¿sí? En los ejemplos anteriores hay relaciones, hay correlaciones, hay variables que se manejan y otras como respuesta, etcétera. Pero en el tipo de hipótesis nula y alterna se utiliza en la parte estadística del trabajo, porque se tiene que probar alguna relación en particular. Y esa relación en particular se hace a través de estas hipótesis nulas y alternas. Entonces, más o menos funciona así, colega. Tenemos hipótesis de investigación. Estas hipótesis de investigación son suposiciones sobre la posible relación entre variables y pueden ser descriptivas, correlacionales, causales. Pueden ser de todo. Pero las hipótesis estadísticas son básicamente nulas y alternas, porque pueden ser de estimación, correlación y diferencia de medias. Y es para probar justamente eso. ¿De acuerdo? Entonces, no todas las hipótesis son iguales, por favor. Consideren que las de investigación son hasta de 3 tipos y las estadísticas son de 2 tipos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a generar en este momento para nuestro trabajo de investigación? Vamos a generar hipótesis de investigación. No vamos a generar hipótesis estadísticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra vez, hagámonos 3 preguntitas para ver si se entendió. ¿Listo? Facilita la primera. ¿Qué es hipótesis? La, Perdón, colega, no lo escuché. la primera, Ya, perfecto. Otra vez, afirmación provisional, ¿sí? Que intenta explicar la relación entre las variables. ¿Por qué es provisional? Y acá les explico, ¿sí? Es provisional porque no todas las veces vamos a tener una respuesta afirmativa a la hipótesis que tenemos. Repito, no todas las veces. Y cuando saquemos un resultado contrario a la hipótesis que tengamos, por favor, no se decepcionen del trabajo, porque muchos cometen ese error. No, no probé la hipótesis que tenía, por lo tanto mi trabajo no sirve, es inútil, no lo publico, no lo hago. No es así, colegas. Si nosotros hemos propuesto una afirmación en una hipótesis y los resultados arrojan exactamente lo contrario, tenemos que explicar por qué. Pero no significa que nuestro trabajo no valga, por si acaso. Solo expliquemos por qué, el porqué de esos resultados. ¿Sí? Por eso una hipótesis es esto de acá, afirmación provisional, porque no todas las veces se ejecuta o se responde en afirmativo, por si acaso. Segunda pregunta, ¿cuál es la función principal de la hipótesis? la primera. La, Perfecto, guiar el estudio y comprobar posibles relaciones entre variables. Otra vez, posibles relaciones. De acuerdo a lo que dije hace ratito, por favor, ¿sí? No siempre vamos a obtener esas relaciones o no siempre van a ser afirmativas. Ojo. Y muchas veces se confunde, por si acaso, ¿sí? Con los objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la parte de resultados, ¿qué nos dice la teoría de resultados? Nos dice que respondamos a los objetivos o a las hipótesis. Entonces por ahí lo confundimos y pensamos que es un sustituto de los objetivos, pero no es así. ¿Sí? No es así. Muy bien. Tercera pregunta, facilito. ¿Qué características debe tener la hipótesis? La la primera. primera, doctor. La doctora. Perfecto, se entendió entonces. La hipótesis debe ser comprobable, verificable mediante la investigación. Eso es lo que estamos buscando. Pero ojo, no es un sustituto del objetivo, por si acaso. Muy bien. Estamos listos para concluir entonces, colegas. Listos para concluir. Los antecedentes sirven para identificar las investigaciones previas realizadas, ¿cierto? Sí.
Los antecedentes también deben contemplar el autor o autores, el año de publicación, objetivos, metodología, población, técnicas, métodos, datos estadísticos, conclusiones y aportes. Es toda esa relación que debe ir escrita en un párrafo por cada autor. Luego, para elaborar el marco teórico, debemos plantear primero una estructura. Si no tenemos estructura, vamos a cometer el error de generar mucha información para una parte y poca para una segunda. Teniendo una estructura, es posible que podamos generar un buen marco teórico. Luego, es necesario redactar en orden para cada variable aquellas teorías primogénitas, conceptos, definiciones, dimensiones, propiedades, entre otros. En orden. Y finalmente, la hipótesis es una afirmación o declaración acerca de un parámetro de la población, y hemos visto ejemplos. Estas hipótesis pueden ser de investigación o pueden ser estadísticas, entre nulas y alternativas. Y finalmente consideramos que las hipótesis pues, son explicaciones tentativas, otra vez tentativas, las cuales vinculan las variables que estamos estudiando. Pues, no es difícil trabajar esta parte, ¿sí? No es difícil. Entonces, ¿qué se espera para que puedan trabajar para el fin de semana o para el día domingo? Se espera que entre mañana y el mismo día domingo, pues puedan generar ustedes los antecedentes de su investigación, algo de marco teórico y a partir de los objetivos puedan generar sus hipótesis. ¿Está claro, colegas? Sí, Sí, profesora. Bien, colegas. Recuerden, por favor, no ser muy extensos con los antecedentes y escriban lo que realmente se necesita sin redundar mucho sobre el problema, ¿sí? Solamente lo que se necesita. Que no le ponga mucha explicación. Magíster, consulta, en relación a los antecedentes, ¿tenemos una cierta cantidad que colocar o cómo se maneja? Sí, colegas. O sea, se recomiendan 9 antecedentes, ¿sí? Siempre se va a recomendar así, 3 internacionales, 3 nacionales y 3 locales si corresponde. Si no hubiese locales, en todo caso se puede sustituir por nacionales e internacionales. Mínimo, ¿sí? Mínimo. Si ponemos menos, corremos el riesgo de no abarcar toda la información que nosotros queremos. Si colocamos más, pues corremos igual el riesgo de perdernos en la información, ¿no? Pueden ser más, pero por favor que no sean menos. No vayan a pensar que se puede colocar un antecedente y con eso se trabajó todo. No, por favor, les recomiendo mínimo 9. Recomendación, de ahí para adelante ya deciden ustedes. Doctora, disculpe, no le entendí. Para mañana, ¿qué es lo que vamos a presentar? Bien, colegas, repetimos, ¿sí? No hay problema. ¿Qué van a generar? Antecedentes para su trabajo de investigación, ¿sí? Literatura que se relacione con su trabajo de investigación, y luego algo de marco teórico para algunas definiciones, conceptos, algo, ¿sí? Les dije, no necesariamente queremos 20 hojas de marco teórico, eso no, algo de marco teórico concreto, y finalmente necesitamos las hipótesis de trabajo. Maestra, ¿me permite? Sí, adelante. Lo escucho un poco entrecortada, esta última frase, la última partecita, ¿lo podría repetir, por favor? Claro, colega, no hay problema. ¿Qué parte no se escuchó? Sobre los antecedentes, la literatura relacionada y no le escuché lo demás. Ok. Antecedentes, 9 mínimo, ¿sí? 9 mínimo.
3 internacionales, 3 nacionales, 3 locales, si es que corresponde, y si no, los cubren con antecedentes nacionales e internacionales. Luego, algo de marco teórico estructurado en función a lo que están desarrollando en su trabajo de investigación y finalmente las hipótesis. Hipótesis de investigación, no las hipótesis estadísticas, por si acaso, ¿sí? Las hipótesis que dijo, Exacto. disculpe, la última partecita. Hipótesis de investigación, no las hipótesis estadísticas, ¿sí? O sea, no me van a presentar hipótesis nula y alterna. Eso no, por favor, sino las hipótesis que derivan de sus objetivos, ¿sí? Está bien, docente. Listo, colegas. Teniendo claro qué es la tarea para el día domingo, tenemos colegas que están en cola, que el día sábado pasado no pudieron presentar su trabajo para asesoría. Si gustan, podemos revisar por lo menos 3 trabajos o 4, me parece que quede el tiempo. Los tengo acá anotados en cola. Voy a empezar a llamarlos y ustedes me dirán si lo presentan ahora o esperan hasta el sábado. Yosareli Salcedo, ¿está? Yosareli Salcedo, Milagros Valle, Milagros Valle, Magíster, buenas noches. Hace un rato me llamó, no sé si se logró escuchar. Yo seré sí, el Salcedo. sí, colega, le preguntaba si va a presentar su trabajo ahora o va a esperar el sábado. No, hoy día lo presento, por favor. Ok, adelante entonces. Voy a compartir. ¿Se logra visualizar, Magíster? Sí, adelante. ¿Se logra visualizar? Sí, colega, adelante. Ya. Eh, Comenzamos con el título, Eficacia de la certificación ambiental y la conservación de los recursos hidrobiológicos, Chancay 2026. A nivel local, dicha problemática adquiere mayor relevancia en el distrito de Chancay, dado que es aquí donde se viene desarrollando el megapuerto, siendo uno de los proyectos más ambiciosos que desarrollan a nivel nacional. Sin embargo, requiere una certificación ambiental que cuente con lo que es la aprobación y sobre todo que cumpla con los estándares que se requiera esta gran inversión, tanto a nivel infraestructura como de funcionamiento. Este proyecto contempla la existencia de una inversión superior a los 3.600 millones de dólares, buscándose posicionar como uno de los principales centros logísticos a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, el crecimiento exponencial que viene teniendo ha producido la existencia de preocupaciones por parte de los pescadores artesanales y también de lo que son los pobladores que viven en las zonas aledañas respecto a la eficacia
de esta certificación para que se apruebe el proyecto y los posibles impactos en lo que son los ecosistemas marinos y los recursos hidrobiológicos. Conforme a la información proporcional por el Ministerio de Producción, más de 1.500 familias de este distrito tienen como fuente principal de ingreso las actividades pesqueras artesanales que se encuentran vinculados a los que son recursos hidrobiológicos de la zona. Aunado ello, en el año 2024 se difundieron diversas denuncias de los pobladores relacionados a las alteraciones ambientales dentro de las playas y los humedales que son aledaños, debido a la influencia del megapuerto, más en específico los cambios por la calidad del agua y la alteración de los hábitats marinos, así como la disminución de especies acuáticas. En consecuencia, existe la necesidad de que de una certificación ambiental que cumpla con una función realmente preventiva y eficaz para poder conservar lo que son los recursos hidrobiológicos. Es por ello que en el presente estudio se relaciona como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, debido a que busca fortalecer las instituciones encargadas de la gestión ambiental, promoviendo lo que es la responsabilidad, transparencia y eficacia en la toma de decisiones relacionadas con la conservación de los recursos hidrobiológicos. De igual manera, se vincula con lo que es el objetivo número 14, pues se busca la conservación de los recursos hidrobiológicos, promoviendo prácticas ambientales destinadas a lo que son la reducción, sobreexplotación, contaminación y deterioro de los ecosistemas acuáticos. Ante esa realidad se planteó como problema de investigación de qué manera la eficacia de la certificación ambiental permite la conservación de los recursos hidrobiológicos Chancay 2026, y al mismo se arribó mediante los siguientes problemas específicos. ¿De qué manera la calidad técnica del estudio del impacto ambiental influye en la calidad del ecosistema acuático y en la Ay, no protección de la mames. biodiversidad hidrobiológica en Chancay 2026? ¿Cómo el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación Bueno, ambiental incide en la protección de la biodiversidad bueno, hidrobiológica y en el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos en Chancay 2026? ¿En qué medida la fiscalización y seguimiento ambiental contribuyen a la calidad del ecosistema acuático y el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos en Chancay 2026? Asimismo, este estudio encuentra justificación en 5 aspectos, partiendo por la teórica, reflejada en lo que permite que se amplíe el conocimiento con relación a la eficacia de la certificación ambiental y sobre todo con lo que es la relación a la reserva y conservación de los recursos hidrobiológicos. Hernández Sampieri y Mendoza, 2021. Precisa que la justificación debe permitir que se generen nuevos aportes de carácter conceptual sobre una problemática que ha sido detectada. Además, de forma práctica, permitirá que exista una certificación adecuada que cumpla el rol preventivo frente a posibles riesgos en los recursos hidrobiológicos, la cual será aplicada en el distrito de Chancay. eso te estoy indicando, pero como ves, no nos entendemos, entonces bajo tu criterio continúa. Al respecto, Arias Eso te estoy 2021 indicando, pero como indica que ves, la no nos aplicación entendemos, entonces bajo tu buscará criterio. solucionar aquellos problemas de carácter concreto mediante lo que es la existencia de aportes que sean aplicables. De igual manera, la investigación se justifica en el ámbito metodológico debido a que permitirá que se desarrollen diversos criterios e instrumentos que podrán ser aplicables a la certificación y a la conservación de los recursos. El autor Bernal 2022 sostiene que esto se produce cuando la investigación aporta diversos mecanismos útiles para futuros estudios científicos. En el ámbito social, este estudio beneficiará a los ciudadanos debido a que contribuye a proteger los recursos hidrobiológicos a través de una correcta certificación ambiental. Adicionalmente, se ha planteado como objetivo general lo que es analizar de qué manera la eficacia de la certificación ambiental permite la conservación de los recursos hidrobiológicos, Chancay 2026, y lo que son los problemas, los objetivos específicos, ¿no?
Determinar de qué manera la calidad técnica del estudio de impacto ambiental influye en la calidad del ecosistema acuático y en la protección de la biodiversidad hidrobiológica en Chancay 2026. Delimitar cómo el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación ambiental incide en la protección de la biodiversidad hidrobiológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos Chancay 2026. 3. Determinar en qué medida la fiscalización y seguimiento ambiental contribuyen a la calidad del ecosistema acuático y el aprovechamiento sostenible en lo que son los recursos hidrobiológicos en Chancay 2026. Por otro lado, se ha establecido una serie de trabajos previos relacionados con el tema del objeto de estudio tanto a nivel internacional como nacional, ¿no? Dentro de los que resaltan, CUNA 2022 estuvo dentro de su investigación denominada, donde estableció como finalidad poder desarrollar un modelo técnico que se encuentre dispuesto a mejorar los procesos de certificación y licenciamiento frente a aquellos proyectos que podrían generar lo que es un impacto ecológico. Para ello se aplicó como metodología de estudio de tipo cuantitativo, realizándose el análisis de variables de carácter ambiental y geomorfológicas que permitan identificar cuáles son las zonas de carácter susceptible a nivel ecológico. Los resultados evidenciaron que estos procedimientos permiten que se reconozcan diversas áreas sensibles en donde se puedan prevenir la existencia de impactos negativos en las especies y cuerpos acuáticos. De ello se pudo concluir que la certificación es una herramienta esencial preventiva que tiene por fin conservar los recursos hidrobiológicos y la protección del medio ambiente. Silva et al. 2022. Listo, colega, En su hasta ahí nomás, estudio, por favor. ya, Todos los ya va. antecedentes tienen más o menos el mismo estilo, ¿verdad? Sí, Ya, magista. no hay problema. Me está preocupando un poquito la delimitación que usted está haciendo para su trabajo. Si bien lo está justificando bien, etcétera, lo que quiero o lo que quiere hacer, entiendo yo, es comparar la normativa, comparar el estudio técnico de evaluación ambiental y ver si se cumple o no. Es así, ¿verdad? Sí, magista. Es a nivel normativo. Listo, pero lo que usted está planteando acá son en las preguntas algo de mejora y no sé qué cosa más. No sé si podríamos ir a las preguntas. Ya me confundió un poco. A ver, un momento. Ahí está. Dice, ¿de qué manera la eficacia de la certificación ambiental permite la conservación de los recursos hidrobiológicos? Mm, yo le pregunto una cosa. Si la certificación ambiental es eficaz o no, que eso es lo que usted quiere observar. ¿Realmente esa eficacia permite la conservación de los recursos hidrobiológicos? ¿O la eficacia se mide simplemente en que se aplica o no se aplica la certificación ambiental? Bueno, sí, en realidad se mide en el tema de aplicación, ¿no? Por eso me preocupa la palabrita que usted coloca ahí en su investigación, que es conservación de los recursos. O sea, yo no sé si la certificación permite la conservación, no lo sé. Tal vez podría girar un poquito no sé, la investigación o la pregunta, no en función simplemente analizar de que se cumple o no se cumple la certificación. Porque no creo que la certificación en sí permita cumplir, perdón, conservar los recursos. No, no, no Entonces, está dentro de ello. B, tal vez podría analizarlo solamente en función del cumplimiento, ¿no? Ni no preguntarse tal vez de qué manera la eficacia de la certificación ambiental. Si no, podría preguntarse quizás cuál es la eficacia para medir si es eficaz o no. O sea, si realmente se está aplicando o no. Porque entiendo que eso es lo que quiere hacer, ¿verdad?
Sí, sí, Ya. magíster, eso es. Entonces, si está viendo cuál es la eficacia, de la misma manera tendría que preguntarse en las específicas, ¿no? Dice, ¿de qué manera la calidad técnica del estudio de impacto ambiental influye en la calidad del ecosistema acuático? Y no creo que un documento, la verdad, influya en la calidad del sistema acuático. ¿No? Pero sí ahí podría preguntarse, por ejemplo, de qué manera la calidad técnica de ese estudio de impacto ambiental, ¿no? Permite, no sé si mm, permite normas o permite aspectos de conservación o redacta en realidad o contiene, ¿no? Aspectos de conservación del medio acuático. Algo así, o sea, la idea es analizar esa normativa, porque eso es lo que entiendo que quiere hacer con su trabajo. Pero el documento en sí no va a conservar el medio ambiente, ni los recursos naturales, ni los recursos hidrobiológicos. O sea, el documento en sí, no, sino el documento se puede medir, ¿sí? Se puede medir en función de si contiene aspectos para la conservación. ¿Me entiende? Sí, sí, magíster, sí, sí lo estoy entendiendo. Y por esa misma razón, ¿no? Tendría que venir igual las otras preguntas, ¿no? El cumplimiento de medidas de prevención y la fiscalización. O simplemente ver en el tema de cumplimiento. Y de esa manera también ajustar un poquito sus objetivos, porque sí los objetivos están más centrados a lo que quiere hacer, pero necesitan igualmente un ajuste. Ya, magíster. Ujú. Y Entonces en la voy a justificación, sí hay ajustar a una lo cosita que le tengo que observar. Justo ahí está mostrando lo de Hernández Sampieri, ¿no? Ahí está poniendo una cita textual, que Hernández Sampieri y Mendoza precisan que la justificación debe permitir que se generen nuevos aportes. Eso de hecho no se coloca, sino se coloca cuál es el aporte, ¿no? ¿Por qué está haciendo esa investigación? No le ponga la parte teórica, ¿no? No le ponga. En esas 3 líneas las puede retirar de repente, ¿no? Pero sí lo justifica en función de la parte científica, académica, práctica, metodológica. Justifíquenlo de la forma que usted quiera, pero no le ponga teoría. ¿Está bien? Ya, ya, magíster, está bien. Listo, Voy a colega. corregir entonces en la parte de la justificación y lo que son objetivos también ajustar. Ese ajuste va a ser necesario, colega. Y con respecto a los antecedentes, como ya se adelantó usted, la forma de redacción de sus antecedentes es correcta. Solamente habría que revisar si son los antecedentes que realmente va a necesitar. Eso nada más. Ya, magíster. Está Listo, bien. colega. Muchas gracias. Gracias, magíster. Colega Milagros, con usted más avanzaríamos. Milagros Valle. Claudia Olea. Docente sí Claudia. estoy, pero podría ser mañana primero Sí, no, no hay para problema. actualizarle, por favor. Sí, porque ya le he hecho, sí me ha pasado, me ha hecho comentario en la tarea, pero quiero ajustarle con el tema de los antecedentes. No sé si podría mañana. Sí, colega, no hay problema. Ya, porfa, me tienen Colega lista. Freddy Vázquez. Gracias. Freddy Vázquez. Listo. Bien, colegas, entonces el día de mañana, tal vez Doctora, con... bueno, mañana ya sería, doctora, pues poco tarde. Sí, sí, entiendo que ya es tarde también, colegas, justamente por eso. Ya ha acabado la hora ya de clase y los esperaría mañana. Tenemos la última hora, de repente podemos avanzar con la mayor cantidad posible. ¿Sí? A las ocho y Doctora, treinta tenemos asesoría, a esa hora los espero. Ok, doctora, Muchas muchas gracias. gracias. doctora, Quedamos una Dígame, pendientes. consultita. dígame, colega. Doctora, como esa vez me puso observaciones sobre, digamos, el tiempo en la evaluación, digamos, de la investigación, he cambiado, Ujú. digamos, el tema de mi investigación. Mañana Ya, se lo presentaría, doctora. sí, por supuesto. Si está cambiando Ya, doctora. drásticamente, es necesario revisarlo. Sí, doctora, justamente por eso. Ya, colega, no hay problema. Mañana Ya, trabajamos.
Como son el último grupo, Ya, entonces doctora, muchas nos gracias. quedamos un rato más. ¿Sí? Ya, doctora, muchas gracias. Ok. Gracias, colegas. Hasta mañana entonces. Bueno, Buenas noches, por esta mañana. Buenas noches, Gracias, profesora. Hasta mañana. mañana. Ya.